tardes. Sala Regional Toluca agradece que nos acompañen a esta sesión pública no presencial que a través de videoconferencia celebrarán los magistrados integrantes del órgano jurisdiccional. Conforme al aviso convocatoria publicada, los jueces electorales examinarán y resolverán 6 medios de impugnación promovidos por ciudadanos y un partido político en contra de sentencias pronunciadas por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, del Estado de Colima y Estado de México. Dichos asuntos se relacionan con temas que tienen que ver con infracciones a la normativa electoral por presunta difusión de propaganda gubernamental, con actos anticipados de campaña, con violencia política por razón de género, y con la negativa de registro de candidatos independientes a diputados locales, siendo que la y los magistrados de esta sala regional, incluyendo al secretario general de acuerdos, están listos para dar inicio a la sesión respectiva. Procedamos a escuchar. Muy buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución no presencial por videoconferencia de Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, por favor, haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión no presencial. Con su autorización, magistrada presidenta, hago constar que se encuentran presentes y enlazados a través de videoconferencia los magistrados Alejandro David Avante Juárez, Juan Carlos Silva Daya y usted. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente. Los asuntos motivo de análisis y resolución lo constituyen 3 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y 3 juicios electorales, cuyas claves de identificación, nombres de los promoventes y autoridades responsables se precisan en la lista fijada en los estados de la sala regional y publicada en la página de internet del propio órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señores magistrados, magistrada presidenta. Muchas gracias, secretario general de Acuerdos. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo, por favor, sírvanse manifestarlo de viva voz. Magistrado Avante. Conforme con la propuesta. Magistrado Silva. De acuerdo. Aprobado el orden del día, secretario general de Acuerdos, por favor, sírvase dar cuenta con los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Inicio dando cuenta con el proyecto del juicio electoral 66 del presente año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, a fin de impugnar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México dentro del procedimiento especial sancionador, que declaró inexistentes las infracciones atribuidas a Diego Iván Rosas Anaya en su carácter de primer regidor del Ayuntamiento de Huixquilucan. En el proyecto se propone estimar infundados los agravios porque de las expresiones contenidas en la propaganda difundida no es dable colegir que se promocionen logros del gobierno, obra pública o se emita información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía con el objeto de promocionar a un funcionario público, a un tercero o a un partido político. Además, se razona que no cualquier frase, fotografía o entrevista publicada en una red social durante el desarrollo de un proceso electoral configuran actos anticipados de campaña, tal y como en forma ajustada a derecho concluyó el tribunal responsable, y porque de la fotografía aportada por el actor tampoco es posible desprender que se solicite el voto a favor del denunciado o de su partido político. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia controvertida. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio electoral 69 de este año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional a fin de impugnar la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en el procedimiento especial sancionador 17 de 2021, por la que, entre otros aspectos, tuvo por acreditar la comisión de actos anticipados de campaña por parte de Ed Carvajal Romo, candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Acasochitlán, de esa entidad federativa, y en consecuencia le impuso una amonestación. Se propone declarar inoperantes e infundados los conceptos de agravio, debido a que fundamentalmente el partido accionante no controvierte eficazmente el análisis probatorio y las diversas consideraciones que emitió el Tribunal Electoral local para determinar que la consecuencia jurídica a imponer correspondía a una amonestación. Aunado que en la consulta se considera que los razonamientos que formuló la autoridad responsable para resolver el procedimiento especial sancionador, así como para la emisión de la sanción, resultan conforme a derecho. En ese orden de ideas, se propone confirmar la sentencia controvertida en lo que fue materia de impugnación.
Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario general de Acuerdos. Señores magistrados, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. ¿Habrá alguna intervención? Al no existir intervenciones, secretario general de Acuerdos, por favor, proceda a tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Alejandro David Avante Juárez. Conforme con los proyectos de cuenta. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con los proyectos de la cuenta. Magistrada presidenta Marcela Elena Fernández Domínguez. Son mi consulta. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio electoral 66 del año en curso se resuelve. Único, se confirma la resolución controvertida. En el juicio electoral 69 del presente año se resuelve. Único, se confirma la sentencia controvertida en lo que fue materia de impugnación. Secretario General de Acuerdos, por favor, sírvase dar cuenta con los asuntos listados a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Day. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el juicio ciudadano 554 de este año, en el cual la accionante pretende que la demanda presentada el 12 de abril del propio año ante el Tribunal Electoral del Estado de México se tenga por promovida oportunamente. En el proyecto se considera que aun cuando la autora presentó una primera demanda mediante correo electrónico el 11 de abril pasado ante ese órgano jurisdiccional, posteriormente el 12 de abril siguiente presentó similar demanda ante la oficialidad de partes de esa autoridad, por lo que esta última debe tenerse por presentada oportunamente, de ahí que se proponga revocar el cesamiento decretado al haber sido hecha valer en el plazo legal para controvertir los actos que en ese documento se plantean. Razón por la cual se propone que de no actualizarse alguna otra causal de improcedencia, la responsable proceda al análisis de la demanda y se pronuncie en torno a los planteamientos que se exponen. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 570, promovido por el ciudadano Roberto Rolón Castillo, para impugnar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Colima en el procedimiento especial sancionador 23 de 2021, por la que determinó la existencia de la violencia política en razón de género atribuida al actor y le dicen donde el denuncia Rafa. nada que la evaluación probatoria realizada por dicho tribunal fue conforme a derecho, pues inclusive fue a partir de lo manifestado por la videograbación aportada por la denunciante en la instancia local. También se propone desestimar el planteamiento relativo a la presunta imparcialidad con la que resolvió la autoridad responsable al apoyarse la indebida valoración de pruebas que alega, la cual se insiste fue adecuada. De ahí que se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario general de Acuerdos. Magistrados, ¿quieren ustedes que se repita alguna parte de la cuenta que se perdió un poquito por el sonido? Creo que sería lo conducente, presidenta, si hubiera oportunidad que se repitiera la cuenta del último asunto. Si es tan amable, secretario general de Acuerdos. ¿Está bien usted de acuerdo también, magistrado Silva? De acuerdo, magistrada presidenta. Si es tan amable, secretario general de Acuerdos, es que perdimos en algún momento audio. Gracias. Presidente, entonces vuelvo a dar cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 570, promovido por el ciudadano Roberto Rolón Castillo para impugnar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Colima en el procedimiento especial sancionador 23 de 2021, por la que determinó la existencia de violencia política en razón de género atribuida al actor y le impuso una amonestación pública. Se propone desestimar los agravios en donde el tribunal responsable sí tomó en consideración lo manifestado en su contestación a la denuncia, aunado a que la valoración probatoria realizada por dicho tribunal fue conforme a derecho, pues inclusive fue a partir de lo manifestado por el promovente en su contestación, lo que le permitió tener por acreditado el ilícito a partir de los indicios que se desprenden de la videograbación aportada por la denunciante en la instancia local. También se propone desestimar el planteamiento relativo a la presunta imparcialidad con que resolvió la autoridad responsable al apoyarse en la indebida valoración de pruebas que alega, la cual se insiste fue adecuada. De ahí que se proponga confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario general de Acuerdos. Señores magistrados, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. ¿Habrá alguna intervención?
Magistrado Abante, tiene usted el uso de la voz. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión de la sesión. Únicamente para, en el caso, manifestar mi disenso en el caso del juicio ciudadano 554 que nos somete a consideración el magistrado Silva, en atención a que desde mi muy particular punto de vista, si bien es cierto, las razones que se presentaron o que se presentan en el proyecto por parte del magistrado ponente resultan ser atendibles, existe una cuestión previa que desde mi muy particular punto de vista conlleva a estimar que las demandas en la instancia local resultan ser improcedentes, tal cual lo determinó el tribunal, aunque ciertamente por razones diversas. En el caso concreto, el tribunal recibió una demanda por correo electrónico y una segunda demanda, la cual la precluyó a partir de que se había presentado la primera, pero la primera sin firma autógrafa porque la había recibido por correo electrónico. Por ello es que tomó la determinación de establecer la improcedencia del medio de impugnación. Ahora bien, aquí la temática o la esencia de la controversia es que la actora pretende que la representación popular con la que ella está investida implica conformar una comisión en específico dentro del ayuntamiento y que al no designársele en esta comisión y poder ejercer su derecho de encargo en esa comisión, su derecho de voto, implica una violación a su ejercicio de voto pasivo. Desde mi muy particular lógica, aún soslayando la temática que existe respecto de las demandas y su presentación, digamos que el hilo conductor del juicio acá es que la segunda demanda no debió haber sido desestimada. Incluso la actora manifiesta que realizó gestiones dentro del propio tribunal para efecto de poder presentarla de ese modo, y que no existe una fundamentación y motivación en la resolución de por qué al existir dos demandas idénticas no se omitió se omitió requerir a la actora para precisar esta circunstancia, y que al momento de haberse interpuesto la demanda que cumple todos los requisitos, no había posibilidad de precluir los asuntos. En realidad, la intención del actor es que se dé cauce o se dé entrada a cualquiera de las dos demandas que presentó, pero en particular, bueno, pues ella estima que hay un escrito de demanda que cumple con todos los requisitos. Y este es el hilo conductor del proyecto que nos presenta el magistrado Silva. En realidad, la lógica es que este desechamiento no debió haberse presentado de esta forma. Y en estricto sentido comparto las consideraciones que nos presenta el magistrado Silva, pero mi lógica es que hay una improcedencia previa, que es el tema de que la materia sobre la que versa este asunto no guarda relación con la temática electoral, no está vinculada con el ejercicio del derecho de encargo, sino es más bien una cuestión de organización dentro del propio ayuntamiento, la determinación o la adopción de comisiones al interior. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, esto nos llevaría, si bien es cierto, esta circunstancia no compartiría yo las razones por las cuales el tribunal estimó la improcedencia de los medios de impugnación, sí daría desde mi muy particular punto de vista espacio a confirmar la improcedencia de los juicios locales a partir de una razón distinta. Esto es porque las comisiones municipales no trascienden más allá de la propia organización del ayuntamiento y en consecuencia no afecta los derechos político-electorales de ser votado de la actora. Y precisamente el hecho de que pueda ejercer su encargo
es el integrar el ayuntamiento, participar en las deliberaciones, pero lo que ocurra dentro de la propia organización del ayuntamiento es algo que no corresponde a la materia electoral, porque no se le está impidiendo ejercer su encargo, sino simple y sencillamente no se adoptó un acuerdo para que integrara una determinada comisión. Entonces, desde mi particular punto de vista, este sería el hilo conductor y a mí me llevaría a confirmar, aunque por razones diferentes, la resolución controvertida. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrado Silva. Muchas gracias, magistrado Abante. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Silva, tiene el uso de la voz. Gracias, magistrada presidenta. Bien, en relación con la propuesta que se somete a la consideración de este pleno, efectivamente se propone revocar la determinación que fue adoptada por el Tribunal Electoral del Estado de México, en virtud de que ordinariamente se considera que cuando se presenta algún escrito que pretende ser una demanda o un recurso y este no contiene la firma de manera autógrafa, esto impide tener por cierta, por auténtica, la voluntad de la persona de instar, de presentar el medio de impugnación. Entonces, a partir de esto se concluye que no tendría ningún efecto jurídico y que sería la no presentación. De tal manera que no podría considerarse que válidamente se ejerció el derecho por esa consecuencia jurídica, independientemente de que el Tribunal Electoral del Estado de México hubiera desechado. Lo cierto es que se presentó una segunda demanda y esta demanda fue presentada en tiempo y ya con la firma autógrafa. Bien. Esta es por una parte. Y en cuanto a la cuestión de la competencia, ha sido consistente la doctrina judicial, tanto de la Sala Superior como de los tribunales electorales, en el sentido de que no solamente se tutela el derecho de acceso a los cargos, sino los derechos inherentes al mismo, independientemente de que se tenga o no la razón en cuanto a si existiera alguna limitación injustificada al mismo. Ha sido el caso de las cuestiones que se han visto, por ejemplo, lo relativo a las cuestiones de dietas, algunas situaciones en donde casos que tienen que ver con el impedir el acceso, por ejemplo, a las sesiones de los cabildos municipales a través de las plataformas. En estos tiempos de pandemia, bueno, pues también se ha realizado ese análisis, inclusive lo relativo a cuando existe alguna limitación en cuanto al personal que se encuentra adscrito a las regidurías o a las sindicaturas, cuando se trata de una cuestión que se trata de una situación de una privación absoluta de estos apoyos, o también inclusive de recursos materiales o de instalaciones para el ejercicio del cargo. La situación relativa a la documentación con la que pueden o deben contar quienes realizan estas funciones para el poder desempeñar el encargo. Entonces, en ese sentido, pues se ha visto más que es no solamente la cuestión de ampliar los supuestos de procedencia, sino también considerar que se encuentra inscrito dentro de la competencia de los órganos jurisdiccionales en la materia político-electoral. Y por eso es una cuestión que se consideraba que estaba saldada adecuadamente por el Tribunal Electoral. También el hecho de que se puedan realizar estas revisiones, en tanto que se trata de presupuestos procesales, el tema de la competencia, las cuestiones relativas a la procedencia, a la oportuna presentación. En ese sentido, pues bueno, no pondría alguna objeción. Bueno, reanudada esta sesión, derivado de que ya se ha logrado restablecer la falla técnica,
Secretario General de Acuerdos, por favor, haga constar de nueva cuenta el quórum legal para sesionar válidamente. Como lo instruye magistrada presidenta, hago constar, una vez restablecida la comunicación, que se encuentran presentes y enlazados a través de videoconferencia los magistrados Alejandro David Abante Juárez, Juan Carlos Silva Adaya y usted. En consecuencia, existe un quórum legal para continuar la sesión válidamente. Muchas gracias. Nos quedamos, íbamos a escuchar la intervención del magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, magistrada presidenta. Bien, reitero por estos problemas, como usted lo aclara, por la cuestión de la comunicación y mi intervención es en función de el proyecto que presenté a consideración de este pleno y que corresponde al ST-JDC de un 554/2021. En este caso, el Tribunal Electoral del Estado de México considera que había precluido el derecho y pues razona que esto se da en función de una segunda demanda que fue presentada por la actora y esta ya conteniendo la firma autógrafa. En un momento, al día siguiente de que se había presentado otra a través de la vía electrónica y que como consecuencia de esta presentación pues carecía de ese signo gráfico autógrafo a través del cual se manifiesta la voluntad de presentar una instancia jurisdiccional. Entonces, pues bueno, lo que ordinariamente ocurre en estos casos, cuando se presenta un documento que carece de la firma autógrafa, pues se llega a la conclusión de que debe tenerse por no presentado, y esto no impedía que se ocurriera una presentación al día siguiente, eso sí dentro del plazo y cumpliendo con el requisito relativo a la firma autógrafa. Entonces, a partir de estas consideraciones es que se somete a la consideración de este pleno revocar esa determinación. Coincido con el magistrado Abante que en el sentido de que una cuestión que constituye un presupuesto procesal es el tema relativo a la competencia y que puede ser una cuestión opinable el que se concluya que cuando se está manifestando que hay una circunstancia en donde se impide conformar una comisión edilicia, en este caso la Comisión de Selección Municipal del Sistema Anticorrupción de esta demarcación municipal Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, pues bueno, esto yo considero que está saldado en virtud de que ha sido una cuestión consistente, ya reiterada, de que en los temas relativos a la competencia se ha considerado efectivamente que puede representar una afectación al derecho de acceso al cargo, en la parte que corresponde a los derechos inherentes al mismo, cuando se presentan distintos circunstancias. Esto es, por ejemplo, la cuestión relativa a dietas, la cuestión relativa a los apoyos de personal, en el caso de que sea una privación absoluta de los mismos, en la circunstancia de las instalaciones, el acceso a las sesiones virtuales a través de las plataformas, cuando se realizan así por los ayuntamientos en este escenario de la pandemia. Entonces, pues era una situación, estoy reiterando, que consideraba saldar. Bueno, en este sentido, pues es un aspecto que por eso se asumió también la competencia por parte de esta sala regional, y en ese sentido se hace esa propuesta para revisar esta determinación.
del Tribunal Electoral del Estado de México y, pues bueno, también en el caso de la determinación del Tribunal Electoral del Estado de México, pues la propuesta es revocar ese desechamiento para que, si se saldaban los demás aspectos relativos a la procedencia, se realizara el análisis de fondo. Es cuanto, magistrada presidenta y magistrado Abante. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Al no existir más intervenciones en relación a este asunto, si ustedes me permiten, yo daré las razones de mi voto. En primer lugar, refiero que comparto las consideraciones del proyecto, pero no así la consecuencia. Esto es, comparto esta visión en relación a que indebidamente se tuvo por decretada la preclusión del derecho de la parte actora para impugnar a partir de haberse presentado una segunda demanda. Una primera que carecía de firma autógrafa, la carencia de firma autógrafa es la nada, y si es la nada jurídica, entonces la segunda demanda presentada es la única demanda presentada y por tanto no podría estimarse que había agotado su derecho de impugnación. No obstante, en el caso, mi visión no procedería regresar el asunto al tribunal local para que proceda al estudio, porque coincido con que en el caso lo que se actualiza es una causa distinta de improcedencia, toda vez que el acto primigeniamente combatido, desde mi percepción, no constituye materia electoral, no está relacionado con los derechos político-electorales de la parte actora, como es la integración a una determinada comisión de estas comisiones que se integran al interior de los ayuntamientos para efectos de índole administrativo. En este punto, considero que debe tenerse en cuenta que el derecho administrativo de un índole municipal contemplado en el artículo 115 de la Constitución Federal comprende un conjunto de normas que regulan las actividades internas de los órganos de los ayuntamientos respecto a su organización, funcionamiento, división de trabajo, desahogo de tareas, ejercicios de las atribuciones, deberes, así como relaciones entre los grupos políticos en su vertiente de regidurías. La competencia que otorga la Constitución al gobierno municipal, que se ejerce por el ayuntamiento de manera exclusiva, y en este tenor también les concede facultades para aprobar, de acuerdo con sus leyes orgánicas, bandos, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas que en general les permitan organizar la administración pública municipal respecto de las funciones y servicios de su competencia. En ese tenor, la integración de las comisiones municipales, como refería el magistrado Abante, no trasciende más allá de la organización interna del ayuntamiento. Por ende, no afecta ni puede afectar de manera directa e inmediata los derechos político-electorales a ser votado en las modalidades de acceso y ejercicio del cargo o de participación de la vida política en el país, como se hacía este planteamiento por la parte actora en la demanda primigenia. De ahí que esto resulte ajeno a la materia electoral. La interpretación de los artículos 35 en su fracción segunda y 115 de la fracción primera de la Constitución Federal, mi perspectiva, permiten establecer que el objeto del derecho a ser votado implica para la ciudadanía la posibilidad de contender a través de una candidatura, bueno, para el ciudadano, a un cargo de elección popular, y el de ser proclamada conforme a la votación emitida y acceder al propio cargo. El objeto del derecho a ser votado y de los demás derechos derivados de este tiene como fundamento la situación jurídica de igualdad en distintos aspectos, como es para competir en un proceso electoral, para ser proclamado electo,
y para ocupar materialmente y ejercer el cargo para el cual sea resultado electo. Estas vertientes del derecho a ser votado comprenden a su vez el derecho a ocuparlo materialmente como refería y ejercerlo, y por tanto se debe desempeñar sin medidas que obstaculicen o impidan o restrinjan o privan o suspendan el ejercicio natural de las funciones públicas, si es que tales medidas no derivan de la propia expresión soberana popular manifestada por los sufragios. De ahí que, aun cuando es verdad que existen múltiples casos en los que a partir de que está vinculado el derecho del ejercicio del cargo como una extensión que puede ser materia electoral, no cualquier situación, y menos estas que atañen a la organización interna de los ayuntamientos, puede dar lugar a estimar que también esto es parte de la materia electoral y que los regidores tienen derecho a exigir y que si no, que se estime violentado un derecho político electoral por no ser aprobado que integre una determinada comisión. El derecho al acceso al cargo se agota precisamente en el establecimiento y garantía de esas condiciones de igualdad para ocupar el cargo y para el ejercicio de la función pública correspondiente. Este derecho no comprende aspectos o situaciones jurídicas derivadas de las funciones materiales desempeñadas por el servidor público, por lo que el espectro del derecho político de ser votado quedan excluidos los actos políticos correspondientes al derecho municipal administrativo, como son las concernientes a la actuación y organización interna del ayuntamiento, bien sea en la actividad individual de las regidurías o sindicaturas, o porque tales actos estén esencial y materialmente desvinculados de los elementos o componentes del derecho a ser votados. En esas condiciones, la representación popular que ostenta la actora no incluye, en mi percepción, insisto, el derecho a conformar la comisión de su elección o todas las comisiones que al interior del cabildo pudieran conformarse. Estimar lo contrario, en mi percepción, implicaría sostener que la división de comisiones entre los órganos se hace desde el electorado, y esto es que son los ciudadanos quienes votan para que una determinada persona conforme comisiones específicas, y esto, en mi personal opinión, carece de toda base jurídica, y de ahí que estimo que todas estas cuestiones que tienen que ver con integración de comisiones escapan a la materia electoral y escapan al derecho político electoral de ser votado en los vertientes de acceso y de ejercicio del cargo. Por tal razón, en mi personal opinión, lo que procedería es que confirmar la sentencia reclamada, pero por razones distintas. Esto es porque el tribunal local debió estimar que se trataba de un caso que es ajeno a la materia electoral. Es cuanto, no sé si existe alguna otra intervención en relación a este asunto o en relación al diverso asunto con el que también se dio cuenta. Al no existir más intervenciones, secretario general de acuerdos, por favor, proceda a tomar la votación. Como lo instruye magistrada presidenta, magistrado Alejandro David Abante Juárez. Votaría en contra del proyecto correspondiente al juicio ciudadano, el primero de los identificados, y a favor del segundo. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. En favor de mis propuestas y dado el sentido de las intervenciones, sostendría el proyecto con adiciones relativas al tema de competencia según la intervención que tuve en esta sesión pública a propósito del asunto ST-JDC 554/2021.
Magistrada Presidenta Marcelina Fernández Domínguez. En contra del juicio ciudadano 554 del 2021, conforme a mi intervención, y a favor del diverso juicio ciudadano 570 diagonal 2021, con el que también se dio cuenta. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto del juicio ciudadano 570 fue aprobado por unanimidad de votos, mientras que el juicio ciudadano 554 fue rechazado por mayoría de votos, con el voto a favor formulado por el magistrado Juan Carlos Silva Daya. En consecuencia, y a partir de la votación obtenida en el juicio ciudadano 554 del presente año, propongo que, ante el criterio sostenido por la mayoría, sea la de la voz la encargada del engrose correspondiente, por ser quien está en turno de conformidad con el registro que para tal efecto se lleva a cabo en la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional. Si están de acuerdo, por favor, sírvanse manifestarlo de viva voz. Magistrado Avante. Conforme. Magistrado Silva. De acuerdo, magistrado presidente. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios sometidos a decisión de este Pleno se resuelve. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 554 del 2021 se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada por razones diferentes a las expuestas por el Tribunal Electoral del Estado de México en los términos del último considerando de este ejecutorio. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 570 del presente año se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. Secretario General de Acuerdos, por favor, sírvase dar cuenta con los proyectos con los cuales se propone la improcedencia del medio de impugnación. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto del juicio ciudadano 572 de este año, promovido por la Organización de Ciudadanos Partido Nacional Frente Nacional, a fin de controvertir, entre otras cuestiones, la negativa de registro de la fórmula integrada por Octavio Samuel Alcántara Solís y de Ana Karen Alcántara García como candidatos independientes a diputados locales por el Distrito 35 en el Estado de México. En el proyecto se propone desechar el medio de impugnación por actualizarse la causal de improcedencia relativa a la irreparabilidad del acto reclamado, ya que la jornada electoral dio definitividad a todos los datos de la etapa previa, incluido el registro de los candidatos como la pretendida por la parte actora. Finalmente, doy cuenta con el juicio electoral 68 de 2021, promovido por María Elizabeth Millán García en su carácter de presidenta de la Diputación Permanente de la 60 Legislatura del Estado de México, en contra de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de esa entidad en el expediente ciudadano local 379 del año en curso. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda, toda vez que la parte actora carece de legitimación para controvertir el acto impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario general de Acuerdos. Señores magistrados, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. ¿Alguna intervención? Al no existir intervenciones, secretario general de Acuerdos, por favor proceda a tomar la votación. Como lo ordena, magistrada presidenta, magistrado Alejandro David Avante Juárez. A favor de los proyectos. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con los proyectos de la cuenta. Magistrada presidenta Marcela Elena Fernández. A favor de los proyectos de cuenta. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 572 y en el juicio electoral 68, ambos del año en curso, en cada uno se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda. Magistrados, al no haber más asuntos que tratar y siendo las 14 horas con 38 minutos del día 16 de junio del 2021, se levanta la sesión pública de resolución no presencial por videoconferencia. Muchísimas gracias y tengan todos una excelente tarde. Hemos presenciado la forma en que los magistrados integrantes de Sala Regional Toluca han resuelto los asuntos sometidos el día de hoy a su consideración, determinando, como ya escuchamos, confirmar las resoluciones pronunciadas por las autoridades jurisdiccionales locales
y desechar la demanda en 2 medios de impugnación. Agradecemos que nos hayan acompañado a este acto público y les invitamos a que nos sigan a través de redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes.